Muchos estudiosos de la palabra de Dios le llaman al libro de Éxodo el Evangelio según Moisés. Es extraño, porque siempre estamos acostumbrados a escuchar el Evangelio según Mateo, según Marcos, Lucas y Juan, los cuales hablaban específicamente de los acontecimientos de Cristo Jesús cuando estuvo en esta tierra. Es extraño, tal vez, escuchar el Evangelio según Moisés. Pero la verdad que al finalizar en esta lección todo nuestro estudio acerca del libro de Éxodo, sin duda alguna tenemos la plena certeza que podemos decir que es el Evangelio según Moisés, porque nos habla de la condición en la cual el ser humano está, el esfuerzo divino por rescatar, libertar, redimir a sus hijos y cómo a través de este caminar Dios se manifiesta a ellos con el único propósito, y aquí encontramos el centro temático del libro de Éxodo, de un Dios que quiere relacionarse y quiere estar con su pueblo. Sean todos muy bienvenidos aquí a nuestro repaso y estudio de la lección de Escuela Sabática, Guía Práctica. Junto con agradecer a cada uno de nuestros amigos que en las últimas semanas, últimos capítulos nos han estado enviando saludos. Vamos a poner aquí en pantalla todo o la mayoría, porque son muchos saludos. Y la verdad que estamos muy felices porque hicimos un llamado la semana pasada y nuestros amigos del Perú han respondido desde Lima, Trujillo, distintas ciudades, distintas localidades se han hecho presentes, nos han enviado saludos, porque la verdad que sabíamos que teníamos una alta audiencia desde Sudamérica, pero especialmente desde el Perú. Y allí nuestros amigos estuvieron enviando saludos, pedidos de oración, eh, poniendo sus nombres desde el lugar donde estaban acompañándonos, así que estamos tremendamente felices. Por supuesto, a nuestros amigos que nos ven en los Estados Unidos, en México, en Centroamérica, en Sudamérica, en España, en Australia, en Italia también nos llegaron saludos que vamos a estar aquí mientras estoy hablando. Todos los saludos los vamos a estar poniendo rápidamente para que no nos da el tiempo para saludarlos a todos, pero por supuesto que queremos agradecer el que puedan estar en compañía semana tras semana. Y esta es la última lección del libro o Evangelio de Moisés, el libro de Éxodo. Qué maravilloso. ¿Cuántas veces tú y yo hemos estado leyendo, estudiando, escuchando sermones? Pero cuán maravillosa es la palabra de Dios que cuando volvemos a estudiar, a leer, a meditar de aquellos textos ultra conocidos, sin duda alguna el Señor nos vuelve a hablar, vuelve a tenernos un llamado para que nosotros podamos siempre estar constantemente tomando decisiones en favor de nuestro Dios. Y hoy no es la excepción. La última lección y por supuesto vamos a invitar a nuestro Dios que pueda acompañarnos allí donde tú estés para que puedas recibir esta linda bendición de juntos poder estudiar la palabra de Dios. Querido Dios y Padre, gracias Señor te damos. Hemos llegado a la última lección de esta temporada, pero queremos darte gracias por lo bueno que has sido, porque tú nos enseñas, tú nos muestras, Señor, tu palabra, o a través de tu palabra, tu santa y divina voluntad. Ayúdanos, Señor, a cumplirla, a vivir de acuerdo a tus principios, para encontrar aquella felicidad, aquella paz, a pesar de los problemas y dificultades que podemos tener en Cristo Jesús. Gracias te damos, oramos en el nombre de nuestro Salvador. Amén. Muy bien, la lección de esta semana se centra en 5 capítulos, desde el capítulo 35 hasta el capítulo 40 del libro de Éxodo. Vamos a encontrar aquí que la mayor cantidad habla acerca de la construcción del tabernáculo. Exactamente, ya ha pasado un año. La ordenanza de levantar y comenzar la obra del santuario era el primer día del primer mes del año. Y la Pascua estaba señalando, cuando el pueblo sale allí en Éxodo capítulo 12 desde Egipto, el inicio de este calendario judío que inicia con el mes de la Pascua. Por lo tanto, estamos muy cerca de completar el año desde que el pueblo sale desde Egipto y la mayor parte del tiempo estuvo, como habíamos dicho anteriormente, en el monte Sinaí.
Entonces en ese lugar Dios manifiesta su voluntad a través de los 10 mandamientos, las leyes o el código del pacto, y la verdad que quedaba algo pendiente. Antes de marchar, antes de ir hacia la tierra prometida, era precisamente levantar el tabernáculo para que Dios pudiera morar en medio de su pueblo. Pero tenemos dos, tal vez temáticas que necesitamos y que el orden cronológico de los capítulos nos desafía. Primero, hablar acerca del sábado. Cuán importante es porque se les recuerda en el contexto de construir el santuario. Los primeros versos del capítulo 35 vienen a dar un recordatorio, una advertencia cargado también con promesas. Posteriormente, la obra del Espíritu Santo, pues esto es muy importante. Encontramos por primera vez en la Biblia la frase personas llenas del Espíritu Santo. Muy común en el libro de Hechos, muy común en las cartas de Pablo, especialmente en el Nuevo Testamento. Algunas personas tal vez pueden cuestionar o tal vez tener preguntas con respecto al rol, a la persona, a la obra del Espíritu Santo en la tierra con los seres humanos antes de su venida en el día del Pentecostés. Por lo tanto, aquí también necesitamos detenernos y hablar acerca de la obra del Espíritu Santo en el libro de Éxodo, en el pueblo de Dios, ahí en el capítulo 35 y 36. Y posteriormente, por supuesto, la lección nos desafía a hablar de, más que el detalle, cuidado, porque muchas veces nos podemos quedar en el detalle y perder el fondo, por supuesto, de los muebles, el orden en que comienza a construirse el santuario, pero básicamente podemos hablar, desarrollar la idea de cómo el santuario era una sombra, como lo dice Pablo en Hebreos, o era un tipo o una forma de representar la realidad celestial de la habitación de Dios. Entonces eso es muy importante. Vamos a ver allí algunos textos bíblicos, cómo se le llama, cómo es conocido, esta versatilidad de acuerdo a sus funciones más que en su estructura, porque muchas veces hablamos más de la estructura del santuario celestial que de sus funciones o versatilidad para solucionar el conflicto del pecado. Entonces eso es muy importante también poder tener en claro. Vamos entonces, sábado, Espíritu Santo y la realidad del santuario al verla con la realidad terrenal del tabernáculo o santuario terrenal. Bien, la palabra de Dios entonces ahí dice en el capítulo 35, Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, estas son las cosas que Jehová ha mandado que se hagan. Y aquí tal vez antes, llama la atención que antes de iniciar las instrucciones que al pie de la letra el pueblo debía seguir para poder levantar el tabernáculo, dice, 6 días trabajarás, pero el día séptimo será santo día de descanso para Jehová. Cualquiera que haga en él algún trabajo, morirá. La verdad que este es un recordatorio, es más, en Éxodo capítulo 20, verso 8, comienza el cuarto mandamiento diciendo, exacto, acuérdate del día santo, el día de reposo. Por lo tanto, siempre Dios tiene que estar recordándole al pueblo. Pero aquí no hay nada nuevo. Esto ya es el recordatorio de los mandamientos que Dios había escrito con su propio dedo. Pero continúa el texto diciendo, el verso 3, por ejemplo, no encenderéis fuego en ninguna de vuestras casas en sábado. Y la verdad que este detalle tiene que ver, se extrae del principio del verso anterior para una práctica contextualizada a la situación que el pueblo estaba viviendo. Me explico. El principio bíblico de guardar el día de reposo está en el mandamiento. Éxodo capítulo 20, del verso 8 al verso 11. Allí nosotros encontramos el principio. ¿Recuerdas, por ejemplo, cuando dice ni tu criado, ni tu criada, ni el extranjero que está dentro de tus puertas? Bueno, nosotros podemos recibir visitas en nuestro hogar. Ahí está el principio. No necesitas ser una persona de otra nacionalidad, porque en estricto rigor el significado de la palabra extranjero es alguien que mora en otro país que no es el mío. Entonces,
Muchas veces hay un riesgo en irnos a la literalidad, a interpretar literalmente lo que dice el texto. Ni tu criado ni tu criada. Yo no tengo criado, no tengo criada, o tal vez ya se abolió la esclavitud, la servidumbre en la mayoría de todos los países del mundo, al menos en el área occidental. Por lo tanto, alguien puede decir, ese texto no se aplica a mi vida. Lo que pasa es que ese es el principio, ¿no? Que cuando en tu hogar hay alguien que está allí, ya sea trabajando, un plomero, un electricista, no puede trabajar en sábado porque tú o nosotros guardamos el principio del día sábado, el día de reposo, el día del relacionamiento con Dios. Lo mismo entonces con extranjeros, que no necesariamente para nosotros hoy significa alguien que venga de un país foráneo, sino puede ser un familiar, un amigo, alguien que está en nuestro hogar y nos está visitando. Por lo tanto, bajo el mismo principio del mandamiento en Éxodo 20 del 8 al 11, debemos interpretar y leer el verso de Éxodo 35, verso 3, donde dice, no se encenderá ningún fuego. Entonces aquí viene la pregunta, ¿cómo lo debo interpretar? ¿Literal o debo extraer el principio? Porque literal era para el pueblo de Israel de acuerdo al contexto en el cual ellos estaban viviendo. Te pongo el ejemplo. ¿Has estado tú en algún lugar donde solamente hay una estepa, donde todo lo contrario a un gran bosque, en donde es fácil encontrar leña? ¿Has estado de campamento? Por ejemplo, hay lugares en donde está la orilla de la playa, pero el lugar es desértico. E intentar encontrar leña significa caminar varios kilómetros, cargar mucho peso. Literalmente es un gran trabajo que se debe realizar. Precisamente el pueblo de Dios, y quiero aprovechar de recomendar los capítulos del repaso de la lección de escuela sabática de nuestro amigo pastor Gerardo Farías, porque el canal se llama Biblia e Israel. Vamos a poner aquí la imagen, el screenshot del canal del pastor, para que después tú lo puedas buscar. Biblia e Israel, pastor Gerardo Farías. ¿Por qué? Porque él nos muestra los lugares en donde el pueblo de Dios estuvo. Y esta semana me llamó mucho la atención al ver las imágenes, los lugares cómo eran desérticos y cuán difícil tiene que haber sido buscar leña. Por lo tanto, para el pueblo de Dios era un trabajo encender fuego y calentar o cocinar la comida. Por lo tanto, en este contexto, en el del pueblo, era un trabajo tal y cual como se hacía los 6 días que Dios nos permite trabajar. Precisamente, Elena de White comenta algo similar en relación al principio de guardar el día de reposo. Permíteme compartirlo. En Testimonios Selectos, el volumen 3, en la página 23, dice lo siguiente. Aunque debe evitarse el cocinar en sábado, no es necesario comer alimentos fríos. En tiempo frío, caliéntese el alimento preparado el día antes y sean las comidas, aunque sencillas, atrayentes y sabrosas. Provéase algo que sea considerado como un plato especial, algo que la familia no tiene cada día. Bueno, ella está hablando también, ¿no? Algo sencillo, pero algo especial para recibir el Santo Sábado, para compartir en el día sábado. Pero ella está hablando allí de que eh, no es necesario comer comidas frías. ¿Sabes tú que en el año 1936 en Estados Unidos comenzó el invento del fósforo? Y más o menos en la misma época ya existía el invento, gracias a la revolución industrial, los fogones en donde las personas podían cocinar sin necesidad de hacer uso de la leña. Tal vez por muchos siglos el pueblo de Dios, la iglesia cristiana, se cuidaba mucho de calentar las comidas en día sábado, porque esto significaba un gran trabajo, recolectar la leña, cortar la leña en trozos más pequeños, iniciar el fuego, poner a calentar la comida. Por supuesto que sí es muy importante la preparación de estas en el día anterior.
Y a partir del año 1936, y por eso Ellen White ahora adapta el principio al nuevo contexto de nuestra sociedad. La contextualización de un principio jamás debiera echar por tierra, violentar el principio. No lo puede modificar. Y esta contextualización no tiene ningún problema con el principio de guardar el día sábado. Sacar la comida del refrigerador, calentarla, por ejemplo. Elena de White no existían los microondas. Hoy puede ser un microondas, el horno, donde digitalmente tú puedes apretar un botón o girar una manilla. Se entiende, ¿no? En donde este principio de los primeros versos del capítulo 35, alguien podría decir, pero Moisés, estamos haciendo la obra de Dios. ¿Acaso estos no son los negocios de Dios? ¿El construir y levantar un templo para Dios? Muy buena pregunta. Pero aquí la respuesta implícita es, recuerda que esto se trata de relacionamiento, el pacto con Dios. Toda la temática del libro de Éxodo se trata de relacionamiento entre Dios y su especial tesoro. Y el día sábado, el séptimo día, viene precisamente a fortalecer y a enfatizar el relacionamiento que tenemos con Dios. Calentar la comida para el pueblo le significaba horas de privarse del relacionamiento con Dios. Por lo tanto, Dios tiene que ser explícito en ese contexto. Hoy en día, tal vez calentar la comida no nos va a restar más de 3, 4, máximo 5 minutos de nuestra relación con Dios, con los demás, con nuestro prójimo. Por lo tanto, esto es muy importante entender. Tenemos el principio y tenemos la contextualización de acuerdo a la situación que nosotros podamos estar viviendo. Por supuesto, probablemente existan países en donde aún, o regiones o ciudades, en donde aún las personas tengan que cortar leña, encender un fuego, y eso significa mucho tiempo. Entonces ahí ese contexto puede ser, vamos a hacer los preparativos para que la mayor cantidad del tiempo sea para pasar un tiempo de relacionamiento con Dios, con la familia, con la iglesia, con los amigos. Y si tal vez complementamos con lo que Ellen White dice en Consejos sobre el régimen alimenticio, página 101, en donde ella dice, yo no apruebo el consumo de mucho alimento frío, debido a que entonces debe restarse vitalidad al sistema para calentar el alimento hasta que éste llegue a ser de la misma temperatura que en el estómago, antes que la obra de la digestión pueda realizarse. Hasta hay argumentos que son dañinos para nuestro sistema o debilitan nuestro sistema digestivo para que éste pueda darle la temperatura ideal para que el sistema digestivo pueda procesar los alimentos. Qué curioso, no solamente tenemos argumentos que son prácticos, que vienen del principio bíblico, sino también hasta los principios de salud. Y esto se puede también llevar a otras actividades, a otras situaciones. Pero especialmente nos enfocamos en esta porque la lección enfatiza y no deja de llamar la atención que la seriedad con la cual Dios toma esto, ¿no? Porque o si no, cualquiera que haga en él algún trabajo morirá. Esto era un tema muy serio. Por lo tanto, es muy importante también que nosotros podamos aclarar este principio y también la contextualización de las situaciones que vivieron allá en el desierto y que hoy tú y yo estamos viviendo acá en nuestro hogar, en nuestra cocina, donde tenemos elementos que nos pueden ayudar a pasar más tiempo de relacionamiento con Dios. El capítulo 35 continúa ahora con un llamado que Dios le da a Moisés y que éste tenía que dar al pueblo. El verso 4 dice, así habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel. Esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad de entre vosotros una ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Llama la atención el detalle de todo lo que se iba a necesitar, desde oro hasta pieles de tejón, pieles de animal, eh, pelos tejidos para diversas
aplicaciones en la construcción del tabernáculo. Lo primero a destacar, queridos amigos, aquí esto es muy importante. El texto dice que la ofrenda es de corazón y de toda buena voluntad. Porque alguien podría decir que en mi iglesia hay un proyecto especial, entonces voy a ser generoso por causa del proyecto. Pero la verdad que muchas veces somos motivados más por algo externo, la construcción del templo, la compra de un templo, tal vez algún proyecto, el club de conquistadores van a ir a un viaje de campamento, etcétera. Cualquier ministerio de la iglesia puede tener un proyecto y tal vez alguien se para al frente y nos motiva a ofrendar. Fíjense el principio que aquí lo primero es la actitud, tiene que ser de corazón. Es decir, la motivación no es tanto el motivo o el proyecto, sino que es la gratitud de lo que Dios ya me ha entregado, porque Él ya me ha bendecido y por lo que Él ha hecho en mi vida. Por lo tanto, lo primero que se destaca es traigan ofrenda de todo corazón y de toda voluntad. Era un mandato de Dios, por supuesto, pero Dios no obliga a nadie. Por supuesto que había un proyecto maravilloso que era levantar el tabernáculo, la habitación de Dios. Pero en primer lugar entonces es que tiene que ser una ofrenda motivada por una expresión de gratitud. Y a eso se le llama voluntaria y de corazón. Luego dice para Jehová, una ofrenda de corazón voluntaria para Jehová. Te quiero poner el caso hipotético. Imaginémonos que, por ejemplo, con mi dinero compro un piano. Y como el refrán dice, no tengo dedos para el piano, lo dono a la iglesia, ¿ok? Una donación, una ofrenda a la iglesia del piano que compré y que al final no lo usé. Entonces, pero resulta que la iglesia, a través de la junta de iglesia, la junta directiva, la cual administra la iglesia, no es el pastor, no es, sino que es la junta representativa de la iglesia, la junta administrativa, y toma una decisión en torno o en cuanto al piano. Y resulta que yo puedo verme tentado a ir y decir, ¿por qué ustedes van a hacer eso con el piano? No, señor, no lo permito. Y es como que aún me siento propietario del piano. Y eso es porque muchas veces perdemos el objetivo de una donación, de una ofrenda. Y el segundo principio que dice aquí el libro de Éxodo, el capítulo 35, después de que sea de todo corazón, es para Dios. No es para la iglesia, no es para que lo use tal persona y si esa persona en la iglesia ya no va más, entonces devuélvamelo. Es para Dios. Y Dios tiene su mecanismo, que es la iglesia, a través de su representatividad, que es la junta administrativa, para tomar decisiones. Y aunque estas tal vez muchas veces pueden ser acertadas o erradas, yo tengo que tener la tranquilidad de que mi ofrenda fue dada para Dios, no muchas veces para suplir alguna necesidad, aunque eso es muy práctico, es muy lógico. Algún problema está ocurriendo en la iglesia, hace falta algo y muchos hermanos con corazón agradecido lo donan a la iglesia, pero que la actitud siempre sea, esto yo lo estoy dando para Dios, para no tener ese sentimiento de propiedad de los elementos que muchas veces estamos donando o incluso los recursos. ¿Y por qué esto se está usando en esto? Yo quiero que se use en esto otro y queremos imponer muchas veces nuestra propia voluntad. Qué maravilloso cómo aún en nuestros días estos mismos principios rigen el sistema de diezmos y ofrendas en la iglesia adventista, en donde tú puedes dar de corazón, dar con el pensamiento de que lo estás haciendo a Dios y no simplemente con un propósito egoísta o muchas veces funcional. Y el tercer principio que nos muestra esta porción del verso 4 al verso 9 tiene que ver con el mismo principio de los animales para el holocausto.
Desde un palomino, una ave, una tórtola, hasta un becerro, lo importante es que todas las personas tenían la oportunidad de llevar una ofrenda a Dios en holocausto. De la misma forma, la ofrenda para el tabernáculo podía ser, entre comillas, algo simple como piel de animal y algo grande como el oro, o algo valioso como el oro. El llamado era para que todos pudieran expresar su gratitud por lo que Dios había hecho en favor del pueblo y también por lo que Dios había puesto en sus propias manos. No olvidemos que el pueblo era un pueblo esclavo en Egipto y que ellos salen de Egipto cuando los mismos egipcios les entregan en sus manos grandes riquezas. Llama la atención todas las bendiciones que Dios había puesto en manos del pueblo de Dios. Más de 1 tonelada de oro, aproximadamente 3 toneladas con 700 kilos de plata y aproximadamente 2,5 toneladas de bronce. Y en este contexto en el cual el pueblo tiene que traer ofrendas a Dios, Dios hace algo muy especial en favor del pueblo mismo. Dice el verso, a partir del verso 30 del capítulo 35. Entonces Moisés dijo a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Aquí entonces es la primera vez en la palabra de Dios que se habla de que una persona es llena del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿qué nos enseña Éxodo 35 con respecto a la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Porque es lógico entender la obra del Espíritu Santo cuando abrimos la Biblia en el libro de Hechos. Pero aquí claramente nos está señalando que estaba presente el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué significa estar llenos del Espíritu Santo? Muchas personas, incluso en el mundo cristiano, se piensa que es una especie de manifestación de éxtasis, es algo místico, algo, por supuesto, sobrehumano, pero e incluso algunas iglesias le pueden decir, en tu iglesia no hay manifestación del Espíritu Santo, porque nadie profetiza, porque nadie está danzando, porque nadie está demostrando o exteriorizando que está bajo la influencia del Espíritu Santo. Por lo tanto, tu iglesia no tiene el Espíritu Santo. La verdad que muchos cristianos tienen este concepto de estar lleno del Espíritu Santo. Pero aquí el principio en el libro de Éxodo nos muestra todo lo contrario. Estar lleno del Espíritu Santo es para personas que están dispuestas a hacer la voluntad de Dios. Primero, te das cuenta que todo esto comienza y tiene una conexión con el relacionamiento y comunión con Dios. Está relacionado con guardar los mandamientos de Dios, especialmente el día sábado. No es que, tal vez, y lo digo así directamente, no es que la iglesia adventista está forzando la observancia del sábado. La misma Biblia, el mismo Dios a su pueblo, antes de hablar de las ofrendas, antes de hablar de la construcción del tabernáculo, quiere dejar algo muy en claro, que el relacionamiento y la comunión con Dios tiene que ver también con el día sábado. Por lo tanto, si alguien, se imaginan si Aholiab, si Bezaleel, no hubiesen hecho caso y hubiesen quebrantado el mandamiento de guardar el día sábado, ¿creen ustedes que hubiese estado lleno del Espíritu Santo? Por supuesto que no. Por lo tanto, esta bíblica conexión que Dios hace es un llamado para nosotros también. Verdaderamente estar lleno del Espíritu Santo no tiene nada que ver con hablar en lenguas, con profetizar, con danzar en un culto y después salir y decir, wow, viví una experiencia real con el Espíritu Santo. Aquí tiene que ver con propósitos que Dios tiene para su iglesia. Para su pueblo el propósito era la construcción del santuario. Primero, el Señor les dice, guárdate de no transgredir el día de reposo. Segundo, traigan para mí ofrendas de todo corazón.
son voluntarias para mí, pero que tienen un propósito específico. Y aquí está lo importante. Cuando hay personas dispuestas a obedecer la ley de Dios por amor, cuando están dispuestas a manifestar su gratitud a Dios, entonces adivinan lo que Dios va a hacer. Bueno, no es adivinar, es lógico lo que ocurre. Dios nos llena con su Santo Espíritu. Pero aquí viene la clave. ¿Para qué el Señor llenó con su Santo Espíritu a estas personas que son mencionadas a partir del capítulo 35 y 36? ¿Sabes para qué? Para hacer una obra especial en la causa de Dios. Ahí está. El texto continúa diciendo, para proyectar, leo el verso 32, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce, en la talla de piedras de engaste y en obras de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Ha puesto en su corazón el don de enseñar tanto a él como a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de habilidades para que hagan toda obra de arte y de invención, de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Es decir, me llama la atención, los ha llenado del Espíritu Santo. Pero luego en el verso 35 dice, y los ha llenado de habilidades. Es decir, cuando tú y yo somos llenos del Espíritu Santo, no es simplemente para estar o místicamente en una comunión, entre comillas. No digo que la comunión es mala, pero cuando la comunión es inactiva, entonces no estoy lleno del Espíritu Santo. Porque el sinónimo o paralelismo que se ocupa acá, lleno del Espíritu Santo, luego es el paralelo, dice, lleno de habilidades para hacer esto, esto, esto. Y las cosas que había que hacer eran las cosas necesarias en aquella época. ¡Qué tremendo! Por lo tanto, estar lleno del Espíritu Santo, aquí está significando que Dios te da habilidades para que tú las puedas poner al servicio de la iglesia, al servicio de la obra de Dios. Por supuesto que hay que hacer un mea culpa. Cuán ciego hemos sido o somos muchas veces los líderes y que solamente estamos motivando y enfatizando siempre las mismas funciones. Pero resulta que hay un gran número de miembros de la iglesia que están dotados por el Espíritu Santo de muchas habilidades ingeniosas para hacer incluso cosas nuevas y siempre estamos bajo los mismos paradigmas. Cosas nuevas, por supuesto, para, primero, alabar a Dios, para cumplir la misión, para testificar del amor y el carácter de Cristo Jesús. Por lo tanto, terminamos sentados en una banca, en una silla, solo escuchando y viviendo una experiencia pobre en la iglesia de Dios. Querido amigo, querido hermano, querido líder, o tal vez alguien que está recién caminando en las sendas de Dios, especialmente en la iglesia adventista. Dios te ha dotado y te ha llenado con habilidades. Ponlas al servicio de Dios. Queridos líderes, busquemos la forma para que la mayor cantidad de personas puedan estar involucradas en las obras de Dios. Porque este fue el propósito. Mira, dice también habilidad para que ellos enseñen a otras personas. Es decir, estas habilidades pueden ser dadas por Dios o también adquiridas cuando nosotros discipulamos a otras personas para que hagan las funciones que nosotros estamos haciendo. Pero muchas veces estamos tantos años en la misma función y no nos preocupamos de que deben también venir otras personas y que nosotros debemos enseñarles. Esa habilidad de enseñar, de discipular, debiera también estar presente en la iglesia, en el pueblo de Dios hoy en día. El verso 5 del capítulo 36 es extraordinario. Cuando todo este orden de cosas, el mandamiento de Dios es observado, cuando hay gratitud en el corazón, cuando mi ofrenda no es para un proyecto específico, sino que mi visión es una ofrenda para Dios. Cuando todo eso ocurre, cuando el Señor nos llena de habilidades de su Santo Espíritu, dice el verso 5, y fueron a decirle a Moisés, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra de Jehová.
Entonces Moisés mandó a pregonar por el pueblo: ningún hombre, ninguna mujer haga más labores para la ofrenda del santuario. No traigan más porque ya es suficiente. ¿Te imaginas si eso ocurre en nuestra iglesia local? No traigan más porque ya tenemos suficientes misioneros yendo a distintos lugares y países. No traigan más porque ya tenemos suficientes Biblias. No hagan más porque ya tenemos demasiados stock de estudios bíblicos. Pero la realidad de hoy es que necesitamos más para invertir en la obra de Dios. Se requieren más personas, más pastores, más templos, más lugares, más predicación del Evangelio. Pero va a llegar un momento, yo tengo la plena seguridad, cuando muchas veces tengamos que decir: no traigan más, porque la obra de Dios avanza tan rápida, porque el pueblo de Dios cree y tiene la plena convicción de que Cristo está a las puertas, de que toda nuestra gratitud, nuestra forma de adorar a Dios a través de las ofrendas va a ser similar cuando el pueblo de Dios no fue egoísta. Ellos podrían haber dicho: pero aquí está, todo este oro que yo tengo es para mantener a mi familia y a mis hijos y a mis nietos. Si se lo doy a Dios, ¿con qué voy a vivir? ¿Te imaginas si eso hubiese estado en la mente del pueblo? ¿Cómo voy a pagar mi renta? ¿Cómo voy? Ellos dieron todo de corazón porque lo que más querían era vivir en un relacionamiento con Dios. Y pasamos al último punto, que precisamente es allá en Éxodo 25:8: y harán un santuario para mí, le decía Dios a Moisés, para que yo pueda habitar en medio de ellos. Y después, como veíamos en la lección anterior, después de que Dios le había dicho a Moisés: yo no voy a ir, anda tú, lleva al pueblo, pero yo no iré. La verdad que el pueblo también entiende que a través de sus ofrendas, a través de esta entrega, a través de poner sus dones y talentos, sus habilidades en las manos de Dios, en la obra de Dios, era porque ellos también habían comprendido, tal como Moisés lo hizo la lección pasada, de que ellos querían y necesitaban que aquella nube de día, columna de fuego de noche, se posara en medio del pueblo, la Shekinah de Dios, como garantía de que la misma presencia de Dios estaba en medio del campamento. Y para eso comienza la obra de la construcción del tabernáculo a partir del verso 8 del capítulo 36, y así va todos los capítulos hasta el verso 40, mostrando cómo los muebles, cómo los detalles, el oro, la madera de acacia, las telas, las cortinas, comenzando desde el lugar santísimo, poniendo el arca, los elementos del arca del pacto, el propiciatorio mismo, y luego se iba poniendo, se partía del lugar santísimo del arca hacia el exterior, terminando con las últimas cortinas del atrio, del patio del santuario. Tres cortinas: la que dividía el lugar santo del lugar santísimo, la de la entrada del santuario y del contorno, que era del atrio del santuario. Desde ese punto de vista, tú puedes ir viendo allí todos los muebles, 10 lugares específicos que simplemente y de forma poderosa iban a estar transmitiéndole, enseñándole al pueblo todo el plan de salvación, todo el ministerio de Cristo Jesús en favor de la humanidad. Comienza con el tabernáculo mismo, el arca, la mesa, el candelero, el altar del incienso, la fuente o el lavacro, el aceite de la unción y el incienso mismo, el altar del holocausto y el sector del atrio. Todos estos 10 elementos estaban apuntando al ministerio de Cristo Jesús, pero también a su sangre, a su muerte, a cómo Dios iba a resolver el problema del pecado en favor del pueblo. El capítulo 40, a partir del verso 34, después de toda la descripción de lo que el pueblo debía hacer. Y fíjate que esto no es simplemente cuando abres una caja de algún mueble de IKEA o de algún store, de alguna tienda, en donde tomas el manual y lo haces tal cual como lo pide el manual, siguiendo cada uno de los pasos. No era simplemente de que Moisés estaba allí
dándole las instrucciones al pueblo para que estos hombres especialistas y mujeres también, ojo, sino que era una experiencia espiritual. No era simplemente seguir las instrucciones de Dios. El verso 34 del capítulo 40 viene a representar que esto es más simplemente de seguir un manual de construcción. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. El pueblo de Dios se privó de estar ante la presencia de Dios y ver su gloria. Ellos quisieron, cuando no quisieron subir al monte, se quedaron en las faldas del monte. Pero de alguna forma, después de todo este proceso, ellos ahora desean, tal como Moisés, ver la manifestación de la gloria de Dios. Y lo que dice el capítulo 40 es que Dios compartió de alguna manera lo que Moisés le pide a Dios: Señor, muéstrame tu gloria. Ahora es también el pueblo convencido de que la gloria de Jehová estaba en el tabernáculo. Qué maravilloso, porque aquí se trata, insisto, no solo de seguir un manual de construcción, aquí se trata de que Dios suple el mayor deseo que debiera tener el corazón humano. Señor, por favor, ven a estar conmigo, ven a estar en mi familia, ven a estar en mi iglesia. Ese debiera ser el mayor deseo de nosotros, que la gloria de Dios. Es más, Jesús lo oró por nosotros en Juan 17, que la gloria que tú me diste, yo les he dado. Querido amigo, aquí nosotros tenemos un regalo de Dios. Muchas veces viene el delivery y deja algo aquí. Yo tengo mi puerta aquí al costado, ¿no? Y cuando llega el delivery, tú vas corriendo a buscarlo. ¿Te imaginas si uno entra, sale de casa y hay ahí un delivery, un paquete que está allí? Y no lo entramos, no, después lo voy a recoger. ¿Te imaginas que Dios nos ha dado un tremendo regalo? Que es que su gloria pueda estar en nuestra vida, en nuestro corazón. Que el tabernáculo de Dios pueda estar en los hombres con nosotros, pero ahora en nuestro corazón. Y que muchas veces lo desaprovechamos, no lo valoramos, tal como muchas veces podemos hacer con un paquete, aunque nunca nadie hará eso, ¿no? Inmediatamente lo tomamos. Pues ¿por qué entonces no tomamos inmediatamente aquello que Dios con el pueblo le quiso otorgar el privilegio de que su manifestación gloriosa estuviese en medio de ellos? Pues bien, la gloria de Dios también puede estar en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestra iglesia. Y eso es, recuerda, la gloria de Dios es la bondad de Dios, es el carácter de amor de Dios, es su misericordia manifestada. Entonces, ¿qué ocurre cuando no hay bondad, no hay misericordia, cuando no hay perdón en nuestro corazón, en nuestra familia y en nuestra iglesia? Tal vez podemos llamarnos pueblo de Dios, pero no tenemos la gloria de Dios ni en mi corazón, ni está en mi hogar, ni tampoco está en mi iglesia. Por lo tanto, esto es muy importante, queridos amigos. El tabernáculo también nos muestra la realidad del santuario celestial. Tal vez muchas personas pueden estar en debates teológicos acerca del santuario celestial porque estamos basándonos en nuestra visión limitada de lo que Dios nos mostró, porque nuestra capacidad no está preparada para entender cómo es la realidad celestial. Y se nos ha revelado a través del santuario terrenal las funciones del ministerio de Cristo en el santuario celestial. Cuidado con querer ir un poco más allá. Y el apóstol Pablo lo entiende y lo explica de la siguiente manera. En el libro de Hebreos, él dice que Cristo Jesús es ministro de un mejor santuario, de un mejor pacto. ¿Por qué? Porque lo que fue revelado a los hombres es solamente sombra de la realidad. Y qué maravillosa palabra que nos viene a explicar cómo nosotros debiéramos entender el santuario terrenal
en relación al santuario celestial. Primero, no es un santuario a escala del santuario celestial. Por favor, saquémonos de nuestra mente, de nuestro corazón, la idea de que Moisés vio algo a escala. En algún momento de mi vida me gustaba coleccionar autos, carros a escala. Tú dabas vuelta y decía allí el radio de la escala, ¿no? La proporcionalidad y cómo imitaba el modelo original. Pero fíjate que ese vehículo a escala, tú abrías el cofre y traía un motor, por supuesto que era de plástico, pero no tenía aceite, no tenía combustión, no tenía electricidad, no tenía combustible. Simplemente era para mostrar que existe un modelo real con todo el complejo funcionamiento del motor. Una sombra. Tú puedes estar mirando una sombra. Yo me voy a esconder, tú no me conoces. No voy a hablar para que no puedas identificar nada y solamente estás viendo la sombra de mi persona. Tú puedes pensar, por ejemplo, puedes calcular el peso, la talla, la altura, si soy flaco, delgado, con textura media, incluso si soy varón o mujer. Pero no puedes ver mi expresión facial, no puedes saber si estoy riendo, si estoy sonriendo, estoy triste. No, no lo puedes porque la sombra solo te va a dar la realidad de que hay una persona allí, pero que no te va a entregar todos los detalles. Por eso cuando el apóstol Juan ve el templo abierto, cuando Pablo ve a Cristo traspasar el velo después de su ascensión, y cuando Juan ve el tabernáculo de Dios y la santa ciudad y todo aquello, entonces ellos no tienen, especialmente Pablo, y la palabra que ocupa, que mejor grafica el santuario terrenal, es una sombra. Pero cuidado con muchas veces dar aseveraciones completas de que así es el santuario celestial. Porque nosotros tenemos las nociones reveladas de cómo y qué hace Cristo en el santuario celestial. Es más, la Biblia a nosotros nos entrega un enfoque más en la funcionalidad del santuario celestial, más que de los detalles de su estructura, de los muebles, de lo que hay, etc. Juan ve el arca, pero previamente él ve el trono de Dios. Entonces es funcionalidad. Él ve la intercesión de Cristo en favor de los santos, de los hijos de Dios, y después ve el incensario y le añade incienso. Entonces tiene que ver con la obra de Dios más que los detalles, porque esos son pistas que nos ayudan a entender, y aquí está la clave. Lo más importante porque está en juego nuestra salvación. Nosotros debemos ver con claridad a Cristo Jesús en el santuario celestial, ministrando por ti y por mí. En la Biblia encontramos distintos nombres que hacen mención al lugar donde Dios habita, al lugar en donde Cristo Jesús ministra. Por ejemplo, en Ezequiel capítulo 28, verso 13, el jardín de Dios, Edén. Éxodo 15, 25, 8, como hemos estado estudiando, el santuario. El templo como la catedral de la belleza en 2 de Samuel capítulo 22, en Habacuc capítulo 2 verso 20. El palacio residencial con el trono de Dios en 1 de Samuel capítulo 3, en Salmo, en Jeremías. Es más, la palabra hebrea Jekal significa el templo, como así también significa el palacio. La casa del Señor en Salmo 27, en 1 de Reyes capítulo 7, en Esdras, es decir, donde Dios habita. En el libro de Daniel capítulo 7 se ve como la corte, una corte donde Dios ejerce sus juicios. La santa morada, como dice Éxodo capítulo 15, verso 13. El monte de la asamblea, donde se adora a Dios, de acuerdo a Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28. La ciudad santa,
la Nueva Jerusalén, la cual no tiene templo, mira, curiosamente, porque es el lugar santísimo donde Dios está presente y donde Dios está se transforma el templo de Dios, el tabernáculo o tienda. Éxodo 26, pero en Apocalipsis, la realidad, aquí está, la sombra, la tienda en Éxodo 26 y la realidad, Apocalipsis 21:3. Pero ese templo, esa tienda, es Dios habitando en medio de su pueblo por la eternidad. ¿Te das cuenta? Entonces, todos los nombres que se mencionan aquí en la Biblia tienen que ver más con la funcionalidad del santuario celestial, más que con intentar por parte de Dios explicarnos a nosotros cuál es su estructura, cuál es su orden. Tiene que ver con nuestra salvación, tiene que ver con el plan que Dios tiene. Por ejemplo, en el santuario terrenal, durante todo el año estaba el tamid, es decir, el continuo sacrificio. Y esto al pueblo le daba la seguridad de salvación y de perdón por parte de Dios. Pero un día al año, el día de la expiación, el pueblo entendía, tenía la seguridad con el tamid y ahora con el Yom Kippur tenía la respuesta a cómo Dios iba a resolver el tema y el problema del pecado. Solo en ese plano general nosotros entendemos entonces que en el santuario celestial el Señor nos da la seguridad de salvación por medio de la fe, nos permite al mirar el santuario terrenal y pensar e imaginar lo que Dios hace en el santuario celestial, que Dios ya tiene resuelto cómo va a exterminar y acabar la mancha del pecado en este mundo. Y ahí está nuestra confianza. Allí radica nuestra felicidad. Allí radica el ver más allá de este mundo. ¿Por qué nos conformamos con la sombra? Cuando Dios tiene una realidad celestial mayor para nosotros. Aún así, el Señor quiso ir más allá de la sombra, del santuario, de este modelo. El Señor quiso enviar a su Hijo Cristo Jesús como la mayor revelación del plan de salvación expresado en su amor y en su carácter. Y allí, en Juan capítulo 1, versículo 14, se ocupan las mismas palabras que en Éxodo 25:8, para habitar en medio de mi pueblo. Y el Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Exactamente el mismo deseo que Dios tenía para con el pueblo hebreo en el Sinaí, es el mismo deseo que Dios tiene para ti y para mí, porque hoy Dios nos invita a abrir la puerta de nuestro corazón para que Él pueda morar, habitar en nuestro corazón. De eso se trató el santuario. De eso se trata el santuario celestial, de apreciar el plan de salvación, mucho más allá de lo que hemos escuchado, porque esto tiene que ver con el relacionamiento, con el pacto que tú y yo tenemos con nuestro Dios. ¿Cómo no vamos a ser fieles? ¿Cómo no vamos a ser felices? ¿Cómo no vamos a ser agradecidos? ¿Cómo no vamos a guardar los mandamientos por amor a aquel que quiso estar con nosotros, buscándonos por muy lejos que nos encontremos de Él? Que Dios te bendiga. Ha sido una hermosa temporada. El próximo capítulo va a ser extraordinario porque vamos a ver a través del libro de Josué cómo Dios le dio la conquista a su pueblo, cómo se cumplen las promesas de Dios cuando Él está presente en medio de sus hijos. Que Dios te bendiga.